noches, como todos los días jueves a las 21 horas aquí a Hora Salud en Canal 4. Vamos a continuar, como ya habíamos anunciado en el programa del jueves anterior, el tema de la odontología. Y lo volvemos a tener como invitado al doctor Emanuel Amali. Muchas gracias, Emanuel, por persistir en el sí. Y bueno, además yo te había comprometido de que vos ibas a ser un poco el coordinador con los colegas en este ciclo de odontología. Y en esta oportunidad también está presente un reconocido odontólogo de aquí de San Francisco, Juan Pablo Babulias, así que te damos la bienvenida y también te agradecemos de participar acá en nuestro programa. Aprovecho la oportunidad aquí para que el televidente sepa que vamos a terminar el ciclo de odontología el primer jueves del mes próximo, es decir, el jueves 7 de mayo, y vamos a hablar de estomatología, que es una, digamos, subespecialidad dentro de la odontología, como ya hemos dicho algo en el programa anterior, que son las enfermedades de la boca, con algunos profesionales de nuestro medio y con algunos profesionales de la ciudad de Córdoba. Así que aquel que tenga interés lo convocamos para que nos acompañe también el jueves 7 de mayo. Bueno, vamos a entrar en tema. Aquí vamos a dividir, como siempre, en los tres bloques y vamos a empezar con una patología muy frecuente, que nos cuenten los especialistas qué son las caries, un poco con detenimiento, que ya el programa anterior algo habíamos dicho, pero ahora vamos a aprender todos un poco más. Bueno, el programa pasado habíamos hablado de lo que eran las caries y hablamos de todos de la causa multifactorial que la causa, hablando del diente, hablando de la dieta, que son los azúcares refinados. Bien. Hablando de la importancia de la técnica del cepillado para la remoción de la placa bacteriana y quién producía la placa bacteriana, que son los microorganismos capaces de degradar los sustratos de azúcares. La idea de esta charla de odontología es presentar un videíto a modo de esquema al final de cada bloque, como para resumir visualmente lo que estamos hablando ahora. Y ahí vamos a ver que la caries ingresa por el esmalte normalmente en las caras oclusales de los elementos dentarios, es decir, en los techitos, como decía Silvina la vez pasada. Sí. Ingresa, traspasa el esmalte, llega a dentina, ocasionalmente, si sigue avanzando, puede llegar a la pulpa o al nervio del diente, con lo cual ahí va a producir una inflamación o una necrosis. Bien. En el videíto final vamos a ver las distintas etapas, cómo se puede curar una carie incipiente, cómo se puede llegar a hacer un tratamiento de conducto y demás. Bien, todas estas cosas que nosotros repetimos, fundamentalmente los profesionales, los invitados repiten, porque el televidente en general, esto es una cosa que la escuchó o nunca o una sola vez. Y muchas veces para que esto nos quede, tenemos que escucharla varias veces, como cuando uno estudia, es decir, con una sola lectura de la lección, generalmente, salvo que sea una mente muy brillante, no es suficiente, sino que hay que repetirlo. Así que por eso está la repetición. Esperemos que esto realmente les sirva, que sea una cuestión didáctica y que no los aburra. Así que, bueno, perfecto. ¿Qué nos podés decir, Juan Pablo, con respecto a lo que me estaba diciendo Emanuel de las caries, hacer algún aporte? El tema, agarrarlo a tiempo, obviamente. Bien. Para poder evitar sufrimientos. Perfecto. Sí, evitar también una cuestión económica que es importante en nuestra materia. Bien. Porque más allá de todo lo que uno puede hacer, muchas veces el paciente llega tarde a la consulta. Claro. En esto, el programa también tratamos de que se caracterice o que el mensaje fundamental que damos es el tema de la prevención, que es lo que acabas de decir, de no llegar tarde. Hacer cuando se puede, eso hablábamos fuera de cámara, la prevención, digamos,
primaria, cosa que el paciente no llegue a tener la carie. Y para no llegar a tener la carie, algunas cosas que la que ya dijo Emanuel con respecto a los dulces, con una serie de precauciones, las topicaciones de flúor, que también se dijeron en el programa anterior y demás. Y cuando no se puede hacer de que la carie ya apareció, por lo menos hacer un tratamiento precoz. Un diagnóstico precoz, para que el tratamiento sea precoz y que sea más fácil, más económico. Exacto. Porque realmente, como vos dijiste, Juan Pablo, hoy el tema de la economía es importante en el bolsillo de todos nosotros, así que más vale prevenir que curar, siempre es más barato. El viejo dicho que no ha perdido vigencia. Bien. Emanuel, no sé cómo, si ya vamos a presentar el tema del videíto para que vos vayan ustedes diciendo. Después, si hay alguna duda, hablamos en función de lo que vemos. Ahí lo que tenemos es el diente sano. El diente sano empieza con la caries, que ingresa por esmalte, que es lo que hablábamos recién. Si esa caries avanza y no es tratada a tiempo, va a llegar a dentina, que es la parte amarilla que se ve del elemento dentario. Ahí nosotros, el video seguramente va a mostrar un tratamiento que se puede hacer ahí, que es el típico arreglo, es decir, transformar esa mancha negra que tenemos en el elemento dentario, con una turbina se elimina todo, queda la cavidad 100% sana y se puede restaurar con una amalgama, eso metálico, o con un composite o algo estético para que quede el diente en función y color normal. Bien. Supongamos que esa caries sigue avanzando, es decir, entra por esmalte, repetimos lo mismo de recién, llega a dentina. Una vez que llega a dentina, puede afectar al nervio, que es lo rosado, que es lo que le da la vida al elemento dentario. Ahí vemos que hay una mancha blanca que va creciendo, que es porque la pulpa se va defendiendo en un principio, que es cuando empezamos a tener sensibilidad a lo frío, sobre todo a lo dulce, se va defendiendo. Si no actuamos ahí, la pulpa va a llegar a un tratamiento de necrosis, es decir, se va a morir. Si ese tratamiento de necrosis va a producir abajo un flemón, que es lo que se ve en esas bolitas de color rosado abajo de todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer sí o sí un tratamiento de conducto. Limpiar por dentro del diente todos los conductos donde iba en el nervio anteriormente para que ese diente nos siga sirviendo y no llegar a la pérdida del elemento dentario. El tratamiento de conducto queda así, es decir, se limpia todos los canales que va al nervio antes y se tapa con esas pastas. Acá el video explica que nosotros podemos reconstruir ese diente ya afectado con un tratamiento de conducto colocándole un perno y una corona, que ya lo vamos a hablar mejor ahora con Juan Pablo, en qué consiste un perno, en qué consiste una corona. Si llegado el caso, se llega a la pérdida dentaria, es decir, nosotros perdemos el elemento dentario, hay que hablar de la importancia de la pérdida de una muela. Mucha gente no le da la importancia que tiene, pero perder un elemento dentario, como muestra el video, eso es un poco exagerado, pero eso termina ocurriendo con los años, se empiezan a desplazar los elementos dentarios buscando los contactos. Entonces, el diente busca el contacto con el vecino, el superior busca el contacto con el inferior y empieza a generar lugares de retención de placa, que son esos puntos negros que van a favorecer a futuras caries. Entonces, la pérdida de un solo elemento dentario nos va a traer como consecuencia movimientos dentarios hacia el contacto y apariciones de lugares de retención de placa. Que esa retención, llevado a extremos, como es este caso, no quiere decir que todo pase por acá, pero sí es para que la gente tome conciencia de lo importante de la pérdida de un solo elemento dentario, que puede producir eso incluso, movilidad dentaria por contacto prematuro o trauma en función de que los dientes ya no articulan como tendrían que articular. ¿Qué va a llevar eso? A que vamos a tener dolor articular, mala fonética, mala higiene, halitosis posiblemente, que es el aliento feo, todo eso causado por una pérdida de un solo elemento dentario. Esa es la prótesis convencional que se usó durante mucho tiempo, que es un puente. Es una forma fija de reponer la ausencia de un solo elemento dentario. Es decir, a dientes vecinos le producimos un desgaste, colocamos una prótesis fija, que es un puente, que serían como 3 coronas, en este caso unidas entre sí, para devolver el elemento ausente. Actualmente se utilizan implantes, donde no se desgastan dientes vecinos, se coloca el implante a nivel óseo, se atornilla un perno y se puede reponer una coronita de forma fija para reponer lo que hemos perdido. Muy bien, creo que ha sido muy didáctico y, como siempre se dice, una imagen más que 1000 palabras, así que muy bien y muchas gracias, Manuel, porque realmente ha sido muy instructivo. Lo que le podés hablar vos un poco de los pernos, de las coronas, qué son las coronas, en qué consisten. A ver, los pernos vendrían a reemplazar parte del elemento perdido.
porque una vez que la caries avance y llega a un tratamiento de conducto, generalmente tiene gran destrucción el elemento. Entonces, si uno deja el poco remanente que tiene el diente, se puede llegar a fracturar. Hay fracturas que por ahí uno permite restaurarlo con el perne corona, pero hay otras fracturas que que ya abarcan a nivel de abajo de la encía, el elemento ya no nos sirve, hay que sacarlo. Entonces, en forma preventiva, el perno y la corona también nos permite para mantener el diente. A modo general, el perno terminaría siendo, como quien dice, la estaca que se le pone al árbol muerto. Ajá. Para mantenerlo, o sea, para darle firmeza a algo que no tiene vida, porque en este caso ya tiene el tratamiento de conducto hecho, el elemento dentario, entonces no tiene vida, no tiene irrigación, no tiene hidratación y está muerto, pero no tiene dolor y cumple función. Entonces se le pone un perno de refuerzo interno para que no produzcan lo que decía Juan Pablo muy bien, las fracturas, los quiebres a nivel cervical y todo lo demás. Perfecto. Arriba del perno, ¿qué se coloca? Y hay muchas alternativas, depende. Fuera un puente, dependiendo, hay alternativas como en el momento de confección de una corona definitiva, que son las de porcelana, las de metal, coronas de porcelana pura que se utilizan hoy en día por una cuestión estética, la demanda estética que hoy hay. También se permite utilizar dientes provisorios mientras se confeccionan eso, que son de mucha utilidad en el tratamiento, los dientes provisorios, más allá de una cuestión estética. Porque nos permiten a nosotros en el momento de la colocación del elemento definitivo no tener que andar haciendo retoques, justamente por la movilidad. Perfecto, mientras ustedes hablan de esto y yo he visto el didáctico videíto que han presentado, me recordé, por una cuestión biológica de años, las famosas dentaduras postizas. Eso ha pasado, digamos, ¿a la historia? ¿Cómo es la historia? ¿Qué existe todavía? Sí, claro. Nada más que se han mejorado y se han potenciado la función de que cada vez exista. Sí, porque de vez en cuando uno escucha todavía alguna publicidad de alguna pasta que ayuda a pegar. Sí, claro, es que sigue existiendo. Siguen existiendo. Sí, sigue existiendo. Todo eso ya pasa, digamos, a cuando nosotros ya volvemos a un paciente sin dientes o un paciente con la mayoría de sus dientes ausentes. Ajá. Entonces tenemos que reponer en bloque, en cantidad, los elementos dentarios perdidos. Y es muy importante que los repongan, porque si no producimos lo que vimos recién en el gráfico. Una persona que no tenga la dentadura adecuada va a comer mal, va a masticar mal, va a digerir mal, va a hablar mal, se va a sentir disminuida estéticamente y psíquicamente ante una persona. Sí, está bien. Yo les sabía decir a mis pacientes que realmente una buena digestión empieza con una buena masticación, ¿no? Que no hay mejor digestivo que triturar bien los alimentos, ¿no? Porque es muy nuestro de que comemos rápido, que comemos mal y ir al médico a pedir una pastillita de digestivo. Entonces digo, vamos a empezar al revés, es decir, vamos a tener nuestro tiempo para comer. El que come rápido es taquifágico y aerofágico, porque traga mucho aire, ¿no es cierto? Y si no tritura, y si come rápido, no mastica, y si no mastica, la digestión siempre es más laboriosa, así que es muy importante eso de la aparte después hundimiento de la cara, empiezan a aparecer arrugas, cambia bastante el aspecto cuando hay muchas piezas dentarias perdidas. Y hoy, por ejemplo, no sé si en las otras, porque acá he visto lo que me han presentado en el tercer bloque, bueno, vamos a hablar de los desdentados totales, así que lo dejamos para el último bloque. Yo ya me quería apresurar inútilmente. Bien, y con respecto al tratamiento, digamos, de las caries, tanto en los niños como en los adultos, vuelvo a preguntar lo que había preguntado el jueves pasado. ¿La gente tiene el hábito de ir al dentista en forma periódica? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en el consultorio? Es decir, ¿es habitual ver un paciente que dice, bueno, ¿qué tal? Motivo de consulta. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Le duele algo? No, vengo a hacerme un control de la dentadura. Relativamente no. Y eso debería ser sí. Sí, debería ser sí.
Debería ser sí. Un motivo de consulta puede ser una limpieza. Un paciente que siente que tiene sarro, que se siente la boca sucia o que tiene mal aliento, una visita frecuente. El dolor, sin duda, otra visita frecuente. Y ayuda un poco a la prevención, los controles de colegio que exigen la libreta de salud. Claro, lo que pasa es que los adultos no vamos más al colegio. No tenemos libreta de salud, no tenemos que presentar ningún certificado. Entonces, creo que es importante como mensaje a la comunidad, como uno va al médico, o debería ir una vez al año, por lo menos al odontólogo una vez al año. Sí. Y puntualmente habíamos hecho algún comentario que creo que sería bueno repetirlo en la mujer embarazada. Sí, claro, por supuesto. Puede ser mejor, más cerca, digamos, cada 3 meses una mujer embarazada, y hacer topicaciones con flúor, tener muy en cuenta cualquier aparición de cualquier carie incipiente que aparezca. Se acentúa todo en el embarazo. Sí. Claro, por eso yo creo que es importante el mensaje, ¿no es cierto?, para que hagan conciencia las mujeres a embarazarse o embarazadas de la consulta más frecuente con el odontólogo para hacer la prevención, ya sea primaria o secundaria, antes que aparezca el dolor, la carie o alguna otra patología odontológica o dental. Bueno, ¿algún otro comentario con respecto a esto de cómo andamos de tiempo podemos hacer? Bueno, empezamos ya hacemos la primera pausa y volvemos a estar dentro de un ratito con ustedes y vamos a seguir comentando con respecto a los implantes, concretamente en el segundo bloque. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a los profesionales. No. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se necesita firmeza para avanzar en frontera. Victoria Civalero, intendente. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Este equipo está construyendo el verdadero cambio en Santa Fe. Sumate. El equipo del cambio. Roy López Molina, diputado. Lista 1. Mejor juntos. Unión Profederal. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Para vivir más seguros, con empleo y educación, se necesita firmeza para avanzar. Baguette Gobernador, Maraponte, Vicelista 06040. Firmeza para avanzar. Frente Progresista Cívico y Social. Este es el resumen de ganadores correspondiente al sorteo número 383 de Telebingo Cordobés. En la primera ronda, 2 favorecidos con el premio a línea, 10.000 pesos para cada uno, y un ganador de bingo que se lleva un Gold Trend. Segunda ronda, un participante hizo línea, 20.000 pesos para él, y 3 ganadores del bingo, cada uno se lleva la suma de 16.666 pesos con 66 centavos. En la tercera ronda, un billete que completó la línea de 20.000 pesos y un favorecido con el premio al bingo de 50.000 pesos. Cuarta ronda, un ganador de línea que tiene como premio 20.000 pesos y un participante que cantó bingo, llevándose la suma de 50.000 pesos. En el próximo sorteo vas a jugar por Bingo Oro Ronda 1, una BW Amarok a la bolilla 44, Bingo Oro Ronda 2, una BW Amarok a la bolilla 38, Bingo Oro Ronda 3, un Jeep Patriot a la bolilla 37. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Tolerancia cero con la narcopolítica. Con 40.000 votos en abril, ellos nos van a escuchar en junio. Para vivir diferente hay que votar diferente. Alejandro Parlante, gobernador. Lista 3, Unidad Social y Popular. La Municipalidad de Arroyito sigue con la construcción de viviendas para nuestros vecinos. En los próximos días se entregarán 8 viviendas pertenecientes al Plan Casa. En la actualidad se encuentran en ejecución 32 nuevas viviendas. 20 son pertenecientes al Plan Casa y 12 al Plan Casa Social.
Estas viviendas son construidas en los 100 lotes que en 2014 esta gestión adquirió y la mano de obra es 100% local. Con estos 32 nuevos planes ya serán 158 las viviendas construidas y entregadas. En el primer semestre de 2015 estamos cumpliendo nuestra palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Arroyito, Ciudad de Vecinos, gestión Mauricio Andrés Cravero. Bien, vamos a comenzar el segundo bloque, pero voy a decir algo que omití en el primero, que el doctor Emanuel Amali es odontólogo recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y él tiene su consultorio en calle Paraguay 1227 y su teléfono 429-999, y el doctor Juan Babulias también es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y atiende en 1 de Mayo 147 y su número de teléfono es 43 18 54. Antes de empezar con el segundo bloque ya lo hemos empezado, digamos, con el concepto de implante, como había dicho, vamos a ver si ustedes pueden contestar a un televidente esta pregunta. Me pusieron perno y corona y ahora tengo siempre mal sabor ahí, aunque tengo cuidado en la higiene. ¿Es normal o estaría mal hecho? Dependiendo dónde asiente el perno, digamos, los márgenes del diente generalmente tienen que estar sobre la encía para que tenga un buen pronóstico el perno a largo plazo. Ajá. No haya filtraciones para que no haya desprendimiento del mismo. Bien. Ni haya caries. Bien. Cuando por ahí las bases del diente están debajo de encía, el perno estaría básicamente casi debajo de encía, por ahí hay retenciones de comida. Más allá del énfasis que uno ponga en la higiene, siempre va a haber un pequeño mal aliento, inclusive irritación de encías en esos casos. Bien, entonces al televidente lo que se sugiere es que haga una nueva consulta con su odontólogo, que es muy probable que la haya hecho, que le vuelva a decir cuál es su inconveniente y eventualmente una segunda opinión con algún otro odontólogo para ver qué. Pero no quiere decir que esté mal hecho. Pero no quiere decir que esté mal hecho, exactamente. Bien, esperemos haberle respondido, que los doctores le hayan respondido la inquietud. Bien, concepto de implante dentario. Implante dentario. Todo implante es algo artificial que repone, mejora o ayuda a algo natural, digamos, algo artificial que repone algo natural que se perdió. Claro. Como concepto de prótesis. Bien. Prácticamente lo mismo. Digamos, o sea, en este caso un implante dental sería un tornillo de titanio que se coloca en situaciones de hueso sano, que ese hueso al cabo de los 3 meses produce lo que se denomina la osseointegración, que vendría a ser la unión hueso, tornillo, titanio, digamos, esa unión se llama osseointegración, pero no deja de ser como la soldadura que se produce al nivel de una fractura. Claro, como una cicatrización. Como una cicatrización. Bien. Y ese implante nos permite a nosotros arriba poner varias cosas, o distintas cosas. ¿Por qué? Porque es un tornillo que tiene a su vez una rosca interna, con lo cual nosotros nos podemos acoplar con muchas cosas arriba. Distintas alternativas, que ya después la vamos a ir viendo también en un video, que pueden ser, a modo de información, un perno, para después poner una corona como vimos antes. Puede ser algún aditamento de retención para una prótesis completa, como la que hablabas vos recién, de esas prótesis eternas de antes que se pueden retener, claro. O algún tipo de puente. Distinta alternativa que la vamos a ver después especificada en el video también. Bien. Y después, quizás a lo mejor en el video esté, pero habría que, como conocimiento también para el televidente, si esos implantes necesitan algún tipo de anestesia y qué tipo de anestesia.
si hay alguna contraindicación absoluta para hacer implantes. Vos en algún momento dijiste, Manuel, un hueso en buen estado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las complicaciones más habituales que pueda tener un implante y cuáles son las cosas que hay que tener presente? Se me ocurre en este momento un paciente que sea portador, por ejemplo, de un problema de una válvula cardíaca, si hay que tener alguna precaución y hacer alguna profilaxis con antibiótico previo y demás. Eso me gustaría que lo vayas diciendo. Pero antes de pasar al video, así no nos olvidamos, hay otra pregunta de un televidente que le agradecemos y le reiteramos de que realmente para eso estamos, si podemos responder todas las preguntas y las dudas que tengan, y están los números aquí del canal. Tengo una nena de 7 años, tiene la muela picada, todavía no la cambió. ¿Se puede sacar? Me dijeron que no hay dentista para niños en el hospital. ¿Es cierto? Gracias. Celia. Bueno, eso lo tendría que responder mejor Silvina, que vino el jueves pasado, pero en el hospital creo, sin estar seguro, que no hay odontopediatra, creo. Sí hay y funcionan en las asistencias, que es lo que decía Silvina, que en la asistencia municipal, ella dio el jueves pasado los datos de qué día estaba, yo no los traje acá, pero ella había dado todo, que en la asistencia sí funcionan odontopediatras. Bien. O sea, a nivel de la municipalidad hay sitios donde trabajan odontopediatras. Bueno, entonces, si no, hable con Silvina Martín, si no consigue un odontopediatra en el hospital, la otra alternativa es en la asistencia pública. Y si no va a la asistencia pública... En dispensario, sobre todo. Y en los dispensarios. Sí, porque la asistencia pública creo que es en verano que funciona. Creo que en dispensario está funcionando odontopediatría. Bien, entonces depende del barrio donde que viva esta televidente, puede ir al dispensario de su barrio y ahí le van a orientar cómo tiene que hacer. Y con respecto a la primero que dice, nena, tiene la muela picada, todavía no la cambió, ¿se la puede sacar? Poder sacar se puede sacar a cualquier edad una muela. Lo que pasa es que habría que ver muy bien qué muela es la que tiene picada y qué indicación tiene, si sacarlo o no. Hay que ver si es una muela definitiva o una muela temporaria que la va a ser reemplazada por otra. Todavía no la cambió. Sí, pero lo que pasa es que en un momento dado en la dentición hay 3 molares y no sabe el paciente cuál se cambia y cuál no se cambia. Perfecto. Entonces tendría que hacer una consulta. Mientras más se pueda mantener, mejor es, por una cuestión de espacio también. Sí. Perfecto. Bien. Algo de lo que hablabas recién, te lo podemos contestar un poquito, lo que decías, toda la introducción que dijiste recién de las contraindicaciones. Bien, los dejo entonces para ustedes. No, básicamente está indicado para cualquier tipo de persona, no hay una contraindicación absoluta. Solamente que hay que acondicionarlo al paciente, justamente aquellos que tengan alguna alteración, ya sea, como decía, alguna válvula cardíaca. Cualquier cirugía, tanto una extracción simple, como una muela de juicio retenida, como un implante, siempre hay que medicarlo previamente con antibiótico. Bien. Siempre. Para no... En aquel que tengan una cardiopatía... No, de base. Hasta inclusive al sano. Sí. Bien. Siempre. Al sano también. Hasta en cualquiera de esas 3... Bien. El protocolo ideal. El protocolo. Sí, el protocolo ideal. Perfecto. Después, comentarle qué se hace a nivel consultor, la anestesia. No, bueno, las anestesias son anestesias locales. No hay... Puede haber alguna regional, que son... Uno duerme en cierta región, pero para dormir... por ahí hay gente que tiene mucho miedo, o para inclusive cualquier otra intervención. Bien. Y ya cuando hay que hacer otras intervenciones, hay que hacer con anestesia general, en lo cual en un consultorio particular eso ya escapa a uno. Claro. Tiene que llevarlo, ya hay que ir intubaciones, hay que ir a una clínica, básicamente, a un quirófano justamente con la intervención del odontólogo. Generalmente algunos chicos con el síndrome de Down o algunas alteraciones de ese tipo los atienden de esa forma, porque es muy difícil atenderlos en un sillón. Claro. Es lo menos frecuente, digamos. La frecuencia de todos los días es una práctica habitual, igual que una extracción. Bien. O sea, es lo inverso a una extracción. Es algo muy simple hoy día colocar implantes. ¿Hay un límite de edad para hacer implantes? No. No en superior. Sí en inferior, es decir,
se aconseja no poner implante a menores de 18 años, 21 años, que no termina el desarrollo. Porque hay que estimular el desarrollo normal de los huesos y no sabemos dónde va a quedar ese implante colocado el día de mañana. Bien. ¿Existe rechazo en esto de los implantes? No, rechazo no existe. Sí, lo que hay es, por ejemplo... Fracasos, pérdidas por alguna infección, pacientes que no hicieron los deberes, como uno dice, tomar antibióticos, también una prótesis, los que poseen prótesis removibles y asientan sobre implantes, también las prótesis removibles no tienen que asentar sobre un implante porque la presión también puede eliminarlos. Hay varias. Bien. Pero rechazo no existe. Y antes del procedimiento, ¿ustedes hacen algún estudio, me imagino, de laboratorio, ya sea de coagulación, como de rutina, o eso no es la rutina? No, anamnesis directamente. Anamnesis, perfecto. Si tiene alguna alteración en ese aspecto, podemos ir un poco más profundo, pero si no... Bien. Y lo aconsejable es derivar. Si nosotros no somos médicos para hacer análisis. O sea, yo particularmente tengo una duda, médico cabecera, que me dé el ok quirúrgico. Totalmente. Bien. Ya está. Bien. Perfecto. Bueno, cuando ustedes quieran... Hablamos un poquito de ese videito informativo en función de lo que estuvimos hablando recién. El video 2. Ahí está. Bueno, eso básicamente lo que sería un implante, por así decirlo, es un tornillo de titanio con una rosca interna de distintos tamaños. Eso es repetido a lo que vimos recién. Bien. Ya tenemos la pérdida del elemento dentario. ¿Cómo lo podemos reponer? Vimos la opción de puente, vamos a ver la opción de implante. Lo que tenemos que hacer es un buen estudio del hueso que es el sitio donde va a recibir el implante que vamos a colocar. Tenemos que ver tanto el alto como el ancho y los reparos anatómicos que puede haber cerca que nos pueden interesar para saber qué diámetro y qué largo de implante podemos poner. La cirugía es una cirugía muy simple, eso apenas simplemente un colgajito mínimo, se coloca el implante, como quien coloca igual un tarugo Fischer en una pared, exactamente lo mismo, nada más que de forma mucho más clínica y específica. Se espera alrededor de 4 o 6 meses aproximadamente, dependiendo de la técnica, el implante en sí, que eso se produzca, la osseointegración que hablamos recién, que se suelde el implante al hueso. Y después, el implante, al tener una rosca interna, nos permite a nosotros varias opciones. Una de ellas, en caso unitario como es ese, poner un perno y cementarle una coronita para que el paciente quede tal cual estaba antes de perder ese único elemento dentario. Caso que pierdan, por ejemplo, 3 elementos dentarios, podemos hacer un puente, igual que como hacíamos en dientes sanos, que tallábamos 2 dientes, acá ponemos 2 implantes separados, colocamos 2 pernos separados, pero colocamos 3 dientes. De esa forma vamos a evitar al paciente el gasto de un tercer implante, que no tendría sentido, porque en este caso el puente y la fijación que nos dan 2 implantes da muy bien para reponer 3 elementos dentarios. En la próxima video, que en el próximo bloque, vamos a hablar de todo lo que es pérdidas de mayores cantidad de dientes, es decir, de dentados completos. Pero, digamos, hay que entender que el implante hoy día es algo de uso prácticamente diario. El único inconveniente que puede llegar a tener un implante hoy día, entre comillas, es un poco el costo, pero si no es de una práctica diaria, porque es algo 100% fiable, 100% seguro, como dijo Juan Pablo, no hay rechazos, puede haber algún fracaso por el hueso no está en condiciones óptimas, porque la fuerza que se transmite es demasiado excesiva, porque el fresado no estuvo lo suficientemente irrigado, porque entró una bacteria, 10.000 factores. Uno saca ese implante que fracasó, lo tira a la basura, inmediatamente pone otro y vuelve a tener otra vez el 95 o 97% de éxito porque no hay fracaso. Ustedes hablaron de tornillo de titanio, si mal no. ¿Hay distintas calidades de tornillos de titanio, digamos? Yo viendo, por ejemplo, llevándolo al tema médico, una prótesis de cadera, que hay prótesis que yo sé que son algunas muy buenas pero muy caras. ¿En esto hay alguna, o es todo más o menos? Sí, existen, se diferencian en grado 1, 2 y 3 y 4. Generalmente mientras más grande, más puro es el titanio, ¿no? Ajá. Bien. La aleación y también hay una parte toda comercial, ¿no es cierto? Claro. O sea, todo lo que venga de afuera es más caro que lo que se produzca acá. Bien. Lo que se produce acá prácticamente no tiene desarrollo propio, sino que son copia de lo que se produce afuera. Sí. Y bueno, y también hay pero son confiables las
Sí, hoy día lo que se produce acá es muy confiable. Muy confiable. Sí, ¿no? muy Bueno, confiable. eso es importante también para que la gente lo sepa, ¿no es cierto? Porque, como todas las cosas, bueno, si no debería ser, pero bueno, si uno tiene para ponerse un Mercedes-Benz en el diente, digamos, es igual que y bueno, cuando pero uno puede auto, ponerse claro. no sé, un Clio para decir otra cosa y es bueno también. O sea, vos tenés autos que se producen acá en Argentina, o se producen en Brasil, o se producen en México, que al fin y al cabo más o menos somos todos parecidos, y compiten directamente con alemanes o con yanquis, pero bueno, o sea, todo es viable. Y esto es para un conocimiento mío, es decir, esto de la producción argentina de estas prótesis dentarias es de hace muchos años, porque yo tenía entendido que inicialmente generalmente eran que venían de afuera, pero hace ya muchos años. Es que el auge surge todo allá. Sí, digamos, vino todo de afuera. El tema es que el auge nacional creció mucho por el tema de los costos de importaciones, de lo que sale un implante importado. Pero yo digo, concretamente, hace muchos años ya que en la Argentina se producen... Que se produce, la utilización por ahí no era la misma. Claro. Pero que se producía, sí. Hace relativamente no tanto que se produce una calidad muy buena. Ajá. Anteriormente se producía una calidad de implantes acá, que básicamente un implante es un tornillo común de titanio que lo puede hacer básicamente casi cualquier torno, porque es un tornillo, no deja de ser un tornillo, nada más que va a boca y tiene que tener una desinfección determinada, con unas características determinadas, con una rosca determinada, pero es un tornillo, o sea, se produce con una máquina. Entonces, los tornos existen acá y en todas partes del mundo igual, nada más que los controles de calidad, la esterilización que tenían anteriormente, nada que ver con lo que hay ahora. Hoy día, la ANMAT y todos los servicios de salud pública que ponen condiciones y pruebas y demás, hacen que tengamos un implante, no es igual que el importado, pero de muy buena calidad que le puede competir a un costo mucho más razonable. Bueno, yo creo que es importante porque siempre se decía que la odontología era una especialidad cara y que era para algunos pocos, pero esto que ustedes dicen lleva a que realmente se desmistifique un poco el tema de los costos y bueno, si el tema de las obras sociales en general, ¿estos tienen cobertura o no tienen cobertura? En parte de implante, pocos. Hay... Claro, lo mismo que la ortodoncia, que yo me acuerdo que no tenían. Ortodoncia curan un poco más, pero... Sobre todo en nenes. Sí, en chicos, menores de 18 años. En implantes estamos hablando de planes altos de obras sociales importantes, que incluso algunas ni siquiera esas. Y después hay 2 o 3 obras sociales que sí cubren bien implantes y la verdad da gusto trabajar con ellos. En líneas generales en líneas generales no, pero hay algunas que puede ser. El televidente. Bien, vamos al segundo corte. Muchas gracias por la atención y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Con liderazgo, con decisión y con coraje es momento de gobernar. Omar Perotti, gobernador. Alejandro Ramos, vicegobernador. Lista 4. Frente Oficialista para la Victoria. Primero Santa Fe. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Espacio gratuito cedido por el gobierno de la provincia de Santa Fe. En Santa Fe nos merecemos vivir más tranquilos, con seguridad y alegría. Por eso nos comprometemos a gestionar leyes en favor de los santafesinos. Vote Unión Celeste y Blanco. Ricardo Musso y Horacio Reschini, diputados provinciales. Teleclasificados, todos los días por la pantalla del Canal 4 y cada vez más cerca de tu casa. Receptoría de clasificados en Kiosco José III, Roca y Buenos Aires, Kiosco Don Orione, Urquiza 964. Disquería El Milenio, 9 de julio e Interprovincial. Nuevo Telecentro San Francisco, 25 de mayo 2770. Despensa La Esquina, Juan José Paz y Garibaldi. Kiosco Parada 12, Rosario de Santa Fe, 1350. Kiosco Tu Punto de Encuentro, 25 de mayo y Garibaldi. Alto, vea, pase. 9 de septiembre 2339. Canal 4, Avenida Libertador Norte 22. Teleclasificados. Efectivos siempre.
Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Con Miguel del Cel, el cambio en Santa Fe va por buen camino. Un cambio con el corazón. Miguel Torres del Cel, gobernador. Jorge Boazo, vicegobernador. Lista 1. Mejor juntos. Unión Pro Federal. Junto a todo este equipo, el próximo lunes, hora 21, hacemos Todo con Esportivo para analizar lo que aconteció entre Unión de Mar del Plata y el equipo de nuestra ciudad. Recuerden la pantalla de Canal 4, Todos con Esportivo, hora 21. Hasta ahí. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Nuevas tendencias. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Nueva temporada. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Bien, vamos a comenzar el tercer y último bloque. Desdentados totales. Desdentado total. Acá vemos Importancia de la deglución estética y anímica de contar con los dientes. Concepto de prótesis removible y prótesis fija. Alternativas para reponer los dientes, con y sin implantes. Así que esto lo veremos en el pero lo podemos explicar un poquito. Bueno, perfecto. ¿Quieres explicar un poquito las prótesis removibles, fijas y demás? Sí. Dentro la clasificación, obviamente, removible, lo dice muy bien la palabra, son aquellas prótesis que permiten sacarlas y colocarlas en la boca. ¿Qué ventajas tienen con respecto a las fijas? Es que por ahí con un solo aparato uno repone todos los elementos perdidos de una arcada. Es la única ventaja que uno le puede llegar a ver. Claro. Pero cuando uno busca ya comodidad y busca por ahí algo más estético también, quiere lo fijo. Lo fijo es algo justamente que uno no lo pueda sacar. Claro. Es volver a tener los dientes. Generalmente cuando buscamos algo fijo es de porcelana. Las porcelanas son vidrios que te permiten, más allá de ser un cuadro, como un cuadro, de poder colocarle colores de acuerdo a los pacientes. ¿Sí? Un paciente tiene un determinado color y podés ir dibujándolo, digamos. ¿Sí? Porque hay pacientes que tienen determinados colores y otros tienen otros. Entonces la porcelana te permite ir mezclándolos. En cambio, las prótesis de acrílico, que son las removibles, son un color único. Entonces, por ahí... Sí, una gama, digamos. Una gama, pero todo el diente es un solo color. Entonces limita también un poco la estética. Más allá de la comodidad, ni hablar. Perfecto. Sí. Y otro de los temitas acá, ¿qué importancia tiene la dentadura con la deglución? Que es lo que iniciamos en el primer bloque, algo dijimos con respecto a la masticación y la deglución. El desdentado total es básico, porque un desdentado total, la única forma de triturar que tiene los alimentos es con los dientes. Al no tener dientes, está solamente aplastando con las encías contra lo que tenga arriba, un aplaste únicamente del alimento. Entonces tiene que cortar súper chiquito, o tiene que prácticamente comer todo papilla, puré, claro. O bueno, hay algunos que se la rebuscan porque ya tienen las encías un poco duras y más o menos pelean un huesito y ahí y tal, pero claro, no es la función que debería cumplir. Entonces, si económicamente no pueden acceder a una prótesis de alta calidad, hay que acceder, aunque sea como mínimo, a una prótesis, la que usted decía antes, que se siguen colocando, porque es una dependencia económica. La prótesis completa que se saca y se pone y mucho guarda en el vasito de agua sigue existiendo y se hace, claro. Además que tiene muchos perjuicios, tiene muchas consecuencias, digamos, esa prótesis a nivel de los tejidos blandos, a nivel de los tejidos tejido duro, como el hueso y demás, que hay que estar acomodándola, recondicionándola, pueden juntar bacterias, tienen sus cosas. Pero bueno, antes que nada, sin duda eso. Perfecto. Antes de pasar al videíto, hay otras preguntas de los televidentes que dice: primera, hola, ¿qué habrá que hacer para evitar el mal aliento?
Una pregunta. Muchas causas. Hay muchas. El 90% de la etiología viene de la boca. Viene por sequedad bucal, puede ser por un paciente respirador bucal, puede ser por una mala higiene, obviamente. Puede tener muchos nichos, como Emanuel mostró en el primer video, en la modificación de la posición de los dientes, que se formen nichos para la retención de comida. Eso puede generar mal aliento. Higiene y enjuagues bucales. Otras alternativas pueden ser problemas digestivos o problemas pulmonares, pero son los menos frecuentes. También hay psíquicos, yo creo que nerviosos. Claro, yo creo que es muy importante lo que dijiste, de que el 90% las causas pueden estar en la boca. Entonces, indudablemente, con la colaboración del odontólogo, con la colaboración del médico clínico de cabecera, ese paciente debe consultar a ambos para orientarlos cuál es la causa, y uno, cuando sabe cuál es la causa, es más fácil el tratamiento. Ahí yo escuché que Emanuel hizo un aporte con respecto a la parte psicológica, y que también hay... Sí, hay pacientes psíquicos que ellos sienten halitosis, sienten y no la tienen. Y no la tienen. Sí, sí. Bien. Otro, que más que una pregunta es un comentario. Muy buena explicación, un genio. Pablo, en diminutivo lo han puesto. Mañana saco un turno con él. Excelente el programa, saludos. Parece una referencia, una flechita sobre el primer mensaje consultado. Se ve que la primera consulta que había sido, tengo una nena de 7 años, creo que debe referirse a eso. Y le preguntan al doctor Amali qué costo tiene un implante, si se puede saber, gracias. Yo creo de que a este televidente, esto lo hablamos fuera de cámara, que es importante llegar al consultorio de los profesionales que se dedican a hacer implante, y bueno, ahí hablar con la secretaria y le van a decir más o menos cuáles son los costos. Es decir, al aire estas cosas no es conveniente comentarlas por razones obvias. Bien. Vamos a ver el video. Vamos al videito para ver lo que empezamos a... El videito es de las opciones que tienen los pacientes que no tienen más dientes. Es decir, de las opciones de los desdentados totales, desde la prótesis convencional, ahí ya el paciente ya se queda sin dientes. Entonces ahí tenemos una situación de la que hablábamos antes. Una prótesis completa, es decir, una prótesis de acrílico, como dijo Juan Pablo, que repone todos los elementos dentarios con una sola estructura. Económicamente no resulta cara, pero tiene sus contraindicaciones o sus limitantes, digamos. Asienta 100% sobre el reborde libre de la encía, es decir, apoya permanentemente en todo sentido con la encía misma del paciente. ¿Eso qué produce? Que bascula, sube, baja, se mueve para los costados, le puede quedar comida retenida. Ese movimiento que se va produciendo la prótesis, porque no es algo fijo, sino que es algo indudablemente removible y móvil, porque solamente es de asiento, es de apoyo, hace que el paciente con el tiempo, como muestra la gráfica, va perdiendo cantidad ósea y cantidad de tejido de encía. Con lo cual cada vez el hueso le queda más chiquito, más finito, agrega más acrílico a la prótesis, la hace cada vez más grande, pero cada vez tiene más retención y la movilidad cada vez mayor. Entonces hace un ciclo de que cada vez necesita ir más seguido al odontólogo y demás. Ahí muestra en amarillo el conducto dentario inferior, que muchas veces pasa que pacientes portadores de prótesis de larga data tienen dolencia en ese nervio por proximidad. Esto es un caso de 2-3 implantes, que es lo básico para reponer en una prótesis completa con implantes asistida. Esta prótesis apoya sobre encía, pero es retenida con este sistema de macho y hembra. El macho va en el implante, la hembra queda en la prótesis, y la prótesis abrocha, como un clip de broche de la camisa, abrocha sobre la estructura de los implantes. Esa prótesis asienta sobre encía, pero es retenida por implante para que no se salga. Esto es una mejoría de lo anterior, donde ya le sumamos una estructura metálica unida a los 4 implantes, con lo cual ya la prótesis ni siquiera asienta tanto sobre encía, sino que ya asienta sobre un metal, que ese metal no le produce dolor al paciente, y con un sistema de clip abrocha la prótesis a una estructura metálica que le queda fija puesta en la boca. Una opción
que a mí particularmente me da buen resultado, calidad-precio, por así decirlo, es colocar 5 o 6 implantes y hacer una prótesis que se denomina híbrida. Híbrida en el sentido de que tiene los principios fijos de una prótesis fija, porque nosotros la atornillamos a los implantes que ponemos, pero es híbrida porque tiene componentes de la parte de prótesis convencional, es decir, dientes de acrílico con cera. Con lo cual, el paciente tiene toda la boca de forma fija, pero sin los costos de una porcelana. Caso final, paciente que pueda acceder a esto, colocar 10, 8, 12 implantes de acuerdo al tamaño, dimensión, profundidad y demás que se puedan colocar, y hacer, como decía Juan Pablo, una férula de porcelana. Con la porcelana podemos caracterizar, pintar, es un vidrio que se hace a mano, con lo cual le podemos dar la característica y la estética ideal para cada paciente. Eso es lo más parecido, entre comillas, al diente perdido. Bueno, muy bien. Ha sido, la verdad, como dijimos ya en el primer bloque, las imágenes son muy demostrativas y que hay 3 opciones. Desde el, digamos, de las más simples y económicas, claro, a las un poco más complejas y no tan económicas. Pero un poco el mensaje para el televidente, es decir, casi que no hay excusa para quedarse sin dientes. Es mostrar las alternativas que hay, que conozcan las diferentes alternativas, porque a veces uno se queda con una idea de que esto no se puede o que esto no existe, y nada más, mostrar la existencia de las cosas. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario al respecto que quieras decir, Pablo? No, pero no. Bien, y tenemos todavía unos 8 minutos, así que vamos a tratar de utilizarlo para, si no hay más preguntas, para más preguntas de los televidentes me refiero, para dar un repaso a todas estas cosas que ustedes han hablado hoy y un mensaje a la población con respecto a enfatizar en la prevención, en que el hábito de la consulta al odontólogo en forma periódica, sin esperar que le duela ni que tenga un flemón, como se dice habitualmente. Así que bueno, empecemos, Juan Pablo, que vos el que hablaste menos, así a ver qué es lo que podés redondear o repetir de estos conceptos, empezando por la carie y terminando con el... Lo más importante, creo, de todo lo que explicó Emmanuel, inclusive en el primer bloque, lo que se vio de cómo se produce la necrosis y demás, es no ir a la automedicación. Bien, es un concepto importante, porque muy bien. La automedicación llega hasta un límite. Claro. Uno no está inclusive bien medicado a veces. Bien. ¿Y cuál es la automedicación más frecuente que vos ves en tu consulta diaria? Tomar un analgésico. Ajá. Porque inclusive la gente que por ahí cae tomando un antibiótico lo toma de manera equivocada. Claro, bien. O no es el necesario. Perfecto. No es el correcto para el caso. Es decir, entonces, como en la medicina, en la odontología, también no a la automedicación, que eso creo que es muy, muy, muy importante. De los analgésicos, me imagino también de los antiinflamatorios, ¿sí?, que la gente toma, digamos, sí, así. Pero es muy frecuente el cambio que hacen, digamos, como decía Juan Pablo, ¿no? Es muy importante. A veces toman antibiótico, a veces toman antiinflamatorio o analgésico y no saben por qué cada uno. Claro, claro. Sino que le duele, toman claro. No saben el por qué. Claro, que generalmente no es el indicado, no es el tiempo adecuado, porque siempre decimos, que eso de tomar antibióticos a veces por 48 horas o 24 horas no sirve para nada, al contrario, es contraproducente porque trae después la resistencia bacteriana y claro, todas unas historias muy, muy complejas. Bien, con respecto a las, digamos, a la higiene, que eso también hablamos el jueves pasado, pero me gustaría enfatizar con respecto al cepillado, con respecto al uso del hilo dental y ahora a esos relativamente nuevos los PICS, que son unos escarbadientes con aletas, le digo yo. ¿Algún comentario, por favor, al respecto? Lo que dijimos con Silvina la otra vez. El niño, desde que se pueda, generar hábitos. Generar el hábito. Generar hábito al niño
aunque no tenga ningún diente en boca, con una gasita, con el dedo limpio, con cepillitos para niños, lo que sea, generar el hábito, entrar dentro de su boca, masajear, generar hábito de que le están cepillando los dientes. Eso es fundamental en los niños, empezar con ellos. Bien. Y después, consultas periódicas al odontólogo, limpiezas, no solamente, como decía recién usted, no solamente por los que tienen la libreta de salud, sino que los adultos también hagan una consulta anual. Enfatizar que los dientes hay que cepillárselos no solo cuando uno se va a dormir a la noche, sino después de cada comida. Es lo ideal. Por supuesto. ¿Cierto? Lo mismo que el uso del hilo dental. Sí, claro. El hilo dental limpia zonas donde el cepillo no llega. Bien. Y lo que decíamos con Silvina la otra vez, los cepillitos que se adecúen al tamaño de cada boca, o sea, no buscar cepillos grandes ni llenos de gomas y cosas raras. Y otra cosa importante, lo más común, el cepillo más común y suave. Eso es otra cosa que yo me grabé, que habías dicho el jueves pasado, era el tema de suave, y también el cepillado, hacerlo en forma suave. Vos dijiste que es un... Comparativamente. Que es como un cristal, claro. Hay que tratarlo no en forma abrasiva. Exacto. Está en la mano, en la maniobrabilidad que le da uno. Porque por ahí yo los suaves hasta por a cierto punto los recomiendo. Porque los suaves uno tiende a hacer más fuerza. Porque da la sensación a uno que no limpia. Bien. Entonces el cepillo de dientes les dura una semana. Claro. Y termina haciéndose más mal que uno normal. Entonces yo lo que les digo es crear el hábito en la mano, la maniobrabilidad. Bien. Hacer menos fuerza, justamente como dijiste anteriormente. Básicamente eso. No duro, obviamente. Claro, porque si tiene la mano, digamos, demasiado pesada, al cepillo con la cerda suave lo transforma en una cerda dura, digamos. Lastima porque se abre y empieza a lastimar la encía. Claro. Sí, es cierto. Se puede pegar inclusive con el mismo cepillo. Sí, es cierto. Claro, decía algún pequeño traumatismo. Bueno, perfecto. Nos hacen señas que estamos en el tiempo, digamos, reglamentarios y tratamos siempre de ser, digamos, educados y mantenerlo al tiempo. Les vuelvo a agradecer la presencia aquí en el canal. Y les recordamos a los televidentes que entonces que el primer jueves, el jueves 7 de mayo, se va a hablar de estomatología. Y el jueves próximo vamos a tener invitada una profesional de nuestro medio que trabaja aquí en la ciudad de Córdoba y va a hablar sobre reumatología, que es una especialidad clínica muy significativa y donde realmente hay muchos enfermos que padecen afecciones reumáticas, así que los convoco y los espero para el jueves próximo. Buenas noches y buenas noches. Muchas gracias. Pablo y Emanuel.